Estas permiten al programador modulizar un programa, es decir, separar sus tareas en unidades autocontenidas. Hacemos problemitas. El problema grandote lo dividimos en pequeños problemitas y lo solucionamos por aparte, cada uno de ellos con una función. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros ahora es aprender a utilizar las funciones que ya están hechas. Hay funciones que ya vienen preempaquetadas cuando usted instala el compilador, por ejemplo, cuando nosotros estamos usando DebC++. No es el único, ¿verdad? Si ustedes, no sé si ustedes han averiguado, hay otros compiladores que uno también puede utilizar para programar en C++. Por ejemplo, está Borland C++. El IDE es eso, el programita que nosotros estamos utilizando, el DebC++, pero DebC++ no es un código, perdón, no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Sino que solamente es un intérprete del lenguaje que nosotros estamos creando o utilizando. Ya cuando usted me habla de Python, es otro lenguaje de programación. ¿Y Ajá. Python? Ajá, Python es otro lenguaje. Java es otro lenguaje. Octave es otro Arduino lenguaje. también, ¿verdad? Sí, Arduino ya va más relacionado con estas piezas electrónicas, ¿verdad? Con electrónica. Que se les transmite información por medio de programación también. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos son lenguajes. Lo que nosotros hacemos, ellos lo hacen, pero tiene su propia sintaxis. Vaya, solo para ponerles un ejemplo. Yo de casualidad tengo aquí abierta una ventana en donde estoy programando en Octave. Entonces, fíjense, Octave es un programa especial para trabajar con matrices. Si se fijan, por ejemplo, yo aquí tengo una programación. Observen que aquí existe el for, existe el if, pero miren, hay una pequeña diferencia. Para cerrar, no abro llaves, y para cerrar, en lugar de utilizar una llave de cierre, pongo un end. Este if y este end cierran a la misma altura, entonces aquí termino. Tienen sus propias funciones. Por ejemplo, esta es una función propia de Octave. No la va a encontrar en C++, muy probablemente. ¿Por qué? Porque este lenguaje de programación se hizo de manera especial para trabajar con vectores y matrices. Entonces, tiene preempaquetadas muchas funciones relacionadas con el álgebra lineal. Tanto la básica como álgebra lineal muy avanzada que uno no alcanza a ver en esa clase de vectores y matrices que no sé si ustedes ya la llevaron o si la van a llevar o la están llevando actualmente a la par de programación. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, tiene esta otra. Usted no la va a encontrar esta en C++. Uno puede crearlas. Por eso vamos a aprender nosotros las dos cosas. Cómo utilizar las que ya están disponibles, pero segundo, si no existen, yo las puedo crear. Es decir, esta, si yo sé a qué hace referencia, en este caso es la convolución de matrices, a lo que hace referencia. Entonces, si yo sé qué es la convolución de matrices, la puedo crear su equivalente, programarlo en C++ y tenerla disponible para usarla, ¿verdad? Pero si no, entonces, si yo voy a trabajar con matrices, quizá lo mejor es trabajar en Octave o en MATLAB. MATLAB y Octave son dos lenguajes de programación muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que para uno hay que pagar y el otro es gratis. Claro, el que es gratis tiene un poquito de limitaciones, ¿verdad? Como siempre, pero es de código abierto. Ahora, para lo que uno necesita programar, Octave es muy bueno, ¿verdad? Es excelente. Entonces, y es gratuito, es lo mejor. Entonces, se fijan, cada lenguaje de programación es diferente. Ahora, por ejemplo, Octave es basado en C++. Si usted entiende C++, pasarse a Octave solamente es de entender qué hace cada función de las que existen en Octave y aprender a utilizarlas. Pero los ciclos for, el switch, el if-else, funcionan así con la misma lógica que nosotros hemos aprendido aquí. Es lo que yo les mencionaba. Los diagramas de flujo que nosotros hemos hecho les sirven sin importar el lenguaje de programación que usted esté usando. Claro, cada lenguaje tiene su sintaxis y usted tiene que hacerlo como el lenguaje lo dice. Al igual que los lenguajes hablados, ¿verdad? En español nosotros tenemos una forma de decir hola, pero en inglés es otra. Y si usted va al francés es otra diferente. Y ninguna es buena o mala, simplemente son diferentes.
Y si usted está hablando en inglés, no puede llegar y decir hola, que ya se salió del lenguaje, no le van a entender. Entonces, lo mismo en Python, si usted llega o en Octave y usted quiere utilizar una función de C++, puede ser que exista, pero puede ser que no. A veces convergen, ¿verdad? Que las dos cosas son similares o son iguales, pero a veces no existen. Entonces, esas son las cosas diferentes que uno aprende de cada lenguaje de programación, las funciones que están disponibles y cómo usarlas. Pero esto de tener estructuras de selección, estructuras de repetición y la secuencia de que se ejecutan en un orden, las órdenes que uno da, eso no cambia de lenguaje a lenguaje. Por eso, los diagramas de flujo son universales, porque expresan ideas y no código. Ya el código es algo propio del idioma, ¿no? Entonces, hablemos ahora, primero, de qué funciones tenemos disponibles en C++. No vamos a hablar de todas, porque es inmensa la cantidad de funciones que tiene. Tendríamos que tener, no sé, 20 clases dedicadas a hablar de cada función, sino que vamos a hablar de las más importantes, ¿ok? Entonces, voy a abrir DevC++. Y ahí en DevC++ les voy a ir mostrando cuáles son las principales funciones de la biblioteca matemática. ¿Ok? La biblioteca matemática, es una de las principales que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces tenemos que conocerlas casi todas, ¿no? No sé si ustedes se han fijado, hasta ahora yo les hablé de operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuáles son los signos? También los operadores de desigualdad, ¿verdad? Como el mayor o igual, menor o igual o diferente. Sabemos cómo escribirlos. Pero no hemos hablado, por ejemplo, de calcular potencias. ¿No? No lo hemos dicho. O sea, si usted pone ese símbolo que aparece en los teclados arriba del 6, no sé cómo se llama esa flechita así para arriba, créanme, en C++ no les va a servir. Entonces, aquí vamos a aprender qué utilizar para hacer esos cálculos. Nosotros podemos crear un programa que calcule potencias de un número utilizando las estructuras de repetición. ¿Se han dado cuenta que calcular la potencia de un número es algo repetitivo? ¿Qué es lo que hace usted para calcular 4 a la 5? Multiplicar 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 5 veces. En general, a elevado a la b es a por a por a por a por a por a, b veces. ¿Verdad? Entonces, es un proceso repetitivo que usted lo puede hacer mediante una estructura de repetición perfectamente. Pero en la práctica, nosotros no queremos inventar la rueda. Es decir, no queremos ponernos a programar cosas que ya están hechas, pues. Sería una pérdida de tiempo, ¿no? No vamos a reinventar las cosas, sino que si ya está ahí, si está disponible, lo usamos. Podemos hacerlo en un principio, vaya, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo estructuras de repetición, como un ejercicio para que usted vaya practicando cómo usar las estructuras de repetición, y está bien. Quizás van a haber programas en los que les pedían calcular cosas así, ¿verdad? En la tarea. Pero es solamente para que usted ejercite el concepto de las estructuras de repetición. Una vez que ya lo conocemos, es mejor utilizar lo que está disponible. Entonces, permítanme por favor compartirles por aquí la pantalla de C++. Que aquí tengo que compartir toda la pantalla. Ok. Entonces, fíjense, por aquí tengo ya abierto un programita. Entonces, vamos a arrancar, como siempre. Numeral include IOStream, y aquí viene el aspecto clave. Si usted quiere tener acceso a la biblioteca matemática, así como este es un archivo de encabezados, una biblioteca, pues, ahí están preempaquetadas las funciones cout, la otra, la de entrada, cin, la del fin de línea, están acá. Pedimos permiso para usarlas con esto. Incluya este fichero, estamos diciendo, incluya esta biblioteca. Vamos a utilizar funciones que están preempaquetadas en esta dirección. Entonces, para utilizar la biblioteca matemática también tenemos que poner
numeral, include, y la clave para la biblioteca matemática es CMAT. ¿Okay? Ahí están todas las funciones de la biblioteca matemática. Anteriormente se utilizaba una que se llamaba mat.h. ¿No estoy mal? Por ahí, ¿o? Así era, Ale. mat.h. Nada más que esta es heredada del lenguaje de programación C. O sea, C++ hereda todo lo de otro lenguaje anterior que había él, que se llamaba C. Y C++ es la versión modificada, digamos, y mejorada de C. Entonces, ahora nosotros utilizamos CMAT. Claro, fíjense, si yo pongo mat.h, me lo va a entender siempre. Bueno, entonces con esto, nosotros estamos pidiendo permiso para utilizar esa biblioteca, la biblioteca matemática. Claro, después hay que ponerle que vamos a utilizar todo el espacio de nombres, tanto de IOStream como de la biblioteca matemática. Por ejemplo, por lo tanto, vamos a poner using namespace std. Y arrancamos con la función main. Entonces, ¿qué cosas puede hacer uno aquí con la biblioteca matemática? Un montón. Bueno, como les estoy compartiendo la pantalla, voy a aprovechar para llevarlos aquí al libro. En el libro nos aparecen cuáles son las principales. A ver, están por aquí. Fíjense, por ejemplo, está esta función, ceil de x, la función coseno, la función exponencial natural, la función valor absoluto, fabs, la función floor, que es la función piso. Aquí le dice que va haciendo. La función módulo, nosotros sabemos que el módulo lo podemos calcular como x módulo y, ¿verdad? Con porcentajes. Pero también se puede hacer así. El logaritmo natural, logaritmo de base 10, las potencias. La función se llama pau. El seno, la raíz cuadrada, la tangente. Son las principales cualidades que tiene esta biblioteca, las principales funciones. Y que una vez que nosotros hemos pedido acceso a ella, que hemos puesto el numeral, include, CMAT, entonces podemos usarlas. A ver, regresémonos allá y hagamos pruebas. Declaremos aquí voy a tener dos variables, una entera, digamos dos enteras, bueno, x y y. Y voy a poner una también de tipo real, o double, porque a veces, en algunas ocasiones vamos a necesitar que sean puramente enteros, y en otras veces, pues, que sean de tipo double. Los voy a poner por aquí W y Z. Vamos a ver, probemos algunas de estas funciones. Por ejemplo, tenemos la función ceil de x. Esta es para números reales. El argumento, así se le llama el numerito que debe de llevar aquí, se le llama argumento o parámetro de la función. Pues normalmente es un número real. Si yo me regreso por acá, por ejemplo, y digo, le asigno a x el valor de 9.37. Yo se lo estoy asignando por una cuestión de agilizar los trámites aquí, ¿verdad? En la videoconferencia, pero evidentemente usted se lo puede mandar a pedir al usuario y guardarlo con sein en la variable x. Yo también se lo puedo asignar directamente. Entonces, fíjense, si ahora yo mando a imprimir ceil de x, ¿qué me debería devolver? Bueno, ¿qué hace la función ceil? Por aquí da una breve explicación. Dice, redondea x al entero valor más pequeño, no menor a x. O sea, al entero más pequeño, pero que no es menor que x. El argumento. Por ejemplo, aquí le he pasado 9.37. ¿Cuál es el entero más pequeño que no es menor que 9.37? 10. ¿Verdad? Ajá. Una pregunta, si usted pone el valor x igual a 9.37, no habría que usar esa función ya porque lo está declarando como un entero x arriba. Automáticamente. Ah, perdón, tiene que ser uno de estos, ¿va? El W. Bueno, de un solo, les aprovecho a decir qué pasa. ¿Qué pasa si usted declara un número entero, pero a la hora de la hora le trata de guardar adentro de él un número real, o sea, un decimal? Sencillo, fíjense que C++ tiene algo que se llama, vaya hombre, ¿cómo que se llama esto? Cuando uno sube de categoría o baja de categoría, hay una palabra específica que ahora mismo se me da, una promoción, o lo contrario, ¿eh?
¿Qué es lo contrario de una promoción? Un antónimo de ella. Se le rebaja. Existen esos dos conceptos, ¿verdad? O una baja. Entonces aquí lo que hace es que como W yo lo declaré entero, simplemente guarda la parte entera. Por ejemplo, vaya, voy a utilizar la X, bueno. Fíjense, solo para probárselos. ¿Qué pasa si yo mando a imprimir X? Porque en algunos programas es necesario, es parte de la programación, me puede servir saber esto. Saber que si yo declaro una variable de tipo entera y le trato de guardar un número real, me va a dejar solamente la parte entera. Fíjense, lo voy a ejecutar solo por el gusto de enseñarles esto. Ustedes lo tengan pendiente porque es algo que podemos usar a nuestro favor en algunos programas. Voy a poner nombre a esto. Fíjense que me va a imprimir ahora mismo. Vamos a esperar un ratito porque el antivirus normalmente retarda un poquito la ejecución del programa. ¿Se fijaron? Mírenlo aquí. ¿Qué me imprimió? Únicamente el 9. ¿Qué quiere decir? Esto no me va a dar error a mí, ¿verdad? Pero pudiera causar un error lógico desde el punto de vista de la programación. ¿Ok? Entonces, uno hay que tenerlo en cuenta. Pudiera ser de que eso uno lo utilizara a su favor. Hay programas en los que se necesita, créanme, hacer esto y usarlo a nuestro favor. Entonces es bueno saberlo. Bueno, la cuestión está en que yo mejor voy a utilizar W, que sí es un número, sí lo he declarado como una variable de tipo real, de tipo double. Y acá, para probarles qué hace sale de X, entonces lo voy a mandar a imprimir. Que me imprima el valor de la función aplicado, perdón, a W sería, ¿no? Que es la variable que estoy usando. Entonces miren, por aquí le voy a dar a ejecutar y compilar. Y como les decía, yo espero que me dé 10, porque es el menor entero que no es menor que 9.37. Vamos a esperar allá que compilen. ¿Se fijaron? Note lo que le aparece ahí arriba. 10. ¿Se entiende cómo funciona esta, valga la redundancia, esta función? La función sale. Lo que hace es redondear. Yo digo redondear, pero es llevar, ¿verdad? A el entero menor, que no es menor que el número dado. Un poco enredada la definición, pero en pocas palabras, lo lleva arriba, ¿verdad? Siempre redondea para arriba, sin importar cuán pequeño es el número. O sea, si alguien se fija solo en el 9.37 y dice redondear, cualquiera dice 9. No, ¿verdad? Aquí siempre va al siguiente. Pudiera ser aquí, ¿ve? 9.01, no importa, lo va a llevar al siguiente. Observa, ¿no? Bueno, creo que era... Para otra vez voy a desactivar el antivirus mejor para que no nos esté atrasando. Observan que aunque el valor era 9.01, siempre lo llevó a 10. Claro, si fuese un entero, ahí sí es el mismo entero. Por definición, por ejemplo, si es 9, ¿cuánto es sale de 9? Compilemos y ejecutemos. Vamos a esperar unos segunditos. Solo sale el número. ¿Lo ve? Ahí está. Ok. Entonces, ¿entiende cómo funciona Sale? Por ahí estaba, ¿verdad? Bueno, así como esta, hay varias funciones. Por ejemplo, está la función potencia. Supongan ustedes que yo por aquí defino que X sea igual a 3 y que Y sea igual a 2. Y declaro aquí
a continuación, quiero que me muestre Pau, potencia. Aquí le dice más o menos cómo usarla, ¿no? Aquí, este necesita dos argumentos. X, y. Aquí lo que estoy calculando es X elevado a la Y, o sea, 3 elevado a la 2. Me va a dar 9. Me dan ganas de cambiarlo para que no parezca que es el mismo, ¿no? O sea, 7 elevado a la 2 me tiene que dar 49, ¿no? Claro, como he dejado 6, me va a seguir saliendo el 9, pero en la segunda línea debería de salirme 49. Chequenlo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el 9 y ahí está el 49. Entonces, en general, nosotros tenemos que conocer todas estas funciones que tenemos por aquí. ¿Me puede repetir este paso que me salí por accidente? Disculpe. ¿Cuál? Este. El paso que acaba de hacer, sí, en C++. Sí. Sí, este calcula las potencias. X elevado a la Y. Por eso nos dio 49 al correrlo. Mire. Ah, el todo. Ok. Aquí da 49. ¿Por qué? Porque Pau lo que hace es elevar X a la Y. Y como X le di 7 y a Y le di 2, entonces tengo 7 elevado a la 2. Siempre que ustedes quieran calcular potencias, lo tienen que hacer utilizando esta función. No vayan a hacer esto. Voy a escribir aquí. No vayan a hacer esto. Aquí no lo entiende. Pone eso, le va a decir, ¿y qué significa esto? Me va a quedar preguntando. Es decir, esto no ha sido declarado. Diferente es, fíjense, por ejemplo, en Octave. En Octave, parte de la sintaxis es que usted sí lo puede hacer así. ¿Ven lo que le digo? Cada lenguaje. Ah, por cierto, yo aquí estaba poniendo porcentaje. Aquí no es porcentaje, sino que es así, va para poner comentarios. En Octave, los comentarios se ponen con porcentaje. Y como he estado programando en eso últimamente, entonces se me quedó ahí pegado. Ahora, aquí en C++, los comentarios son con doble placa, ¿no? Doble slash. Bueno, entonces, de ahí solo queda que uno vaya probando cada una de ellas. Las funciones exponenciales, noten este detalle, ¿qué les dice? Están en radianes, no las vaya a esperar en grados. Todo se lo dan en radianes porque el argumento debe ser un número real. ¿Ok? No son grados su argumento, sino radianes. Todas ellas están en radianes. Por ejemplo, si yo le digo aquí, calcule, que me imprima en pantalla, el seno. Observen que no es sen, sino que como el idioma base de este lenguaje es el inglés, entonces viene sin, como en inglés, ¿verdad? De sinus. Entonces, si calculamos el seno de 2, se lo va a dar en radianes. Entonces, para comprobarlo, usted agarre la calculadora en radianes, póngale en radianes y calcule el seno de 2. Debe ser 0.90, 92 y un montón de numeritos más, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si yo aquí compilo y ejecuto. Chequen el número que va a salir. Bueno, van a salir 3, ¿verdad? Los primeros 2 que ya tenía y este nuevo que he ejecutado. Observen. 0.90, 92, 97. Entonces, ¿en qué me mostró el valor de esa función trigonométrica? Me lo mostró en radianes. Y en general, solo es de saber, ¿verdad? Cuáles son y cómo usarlas. Por supuesto que sigue siendo válido aquello de que usted puede meter dentro de paréntesis el argumento y hacer cálculos allá adentro, ¿verdad? Si tenemos varias cosas que hacer. Ahí tenemos la función exponencial. También usted la puede agarrar y usarla como a usted se le antoje. Yo aquí la estoy mandando a imprimir, pero usted simplemente puede hacer asignaciones con ella. Por ejemplo, vaya, fíjense en esto. Yo puedo decir z que sea igual a exponencial de x, si usted quiere. ¿Y qué estoy haciendo ahí? No lo estoy mandando a imprimir. Solamente estoy diciendo que en el espacio de memoria que yo he reservado y que le he llamado z, guarde el exponencial de 2. ¿Cuánto es el exponencial de 2? Si usted tiene ahí su calculadora a mano, exponencial de 2 es 7.3890. Claro, si yo corro mi programa solo así, no espere que esto salga en pantalla,
¿Por qué no va a salir? Porque esto es a nivel interno de la computadora. No he puesto un cout para que lo muestre en pantalla, fíjense. Yo lo corro, eso no va a salir. Van a salir los primeros 3 de nuevo. Y usted va a decir, no hizo nada. Eso es lo que usted cree, pero a nivel interno, la computadora tiene guardado ese número. Por ejemplo, si yo vengo ahora y por aquí, más adelante, ahora pongo que me imprima la variable z, ahora sí me debería de imprimir el exponencial de, bueno, no de 2, ¿verdad? Sino que al final le terminé asignando el de x, que es 7. Lo voy a cambiar aquí. Que cuadre con el de 2. Sí, es que le asignó el valor de Y, profesor. Perfecto, sí, sí. Ahorita se lo pasé para que cuadre, va, con el que yo les había dicho, que era 7.3890. Entonces aquí le voy a dar compilar y ejecutar. Y van a ver que ahora sí aparece en pantalla, ¿verdad? Ese valor. Observen. Ahí está. 7.38. ¿Ok? Vamos a usarlas más adelante. Pues, por ejemplo, ya utilizamos la exponencial. Les decía yo que por aquí hay otras más, ¿no? Solo que en la página 207 se van. 206, 207 están las principales. El valor absoluto de un número. Por ejemplo, aquí, ¿ven? Yo puedo poner directamente, sin andar con muchas vueltas, f_abs, valor absoluto, por ejemplo, de negativo 34.5, que me lo imprima. Entonces, claro, se van a imprimir los anteriores, ténganlo en cuenta eso, ¿no? Pero como cuarta opción se va a imprimir, ¿cuánto es el valor absoluto de negativo 34.5? Nosotros vemos que eso, pero positivo. Entonces, cuando le doy aquí compilar y ejecutar, primero, pues, ¿verdad? Miren, ahora sí ya no me tira el error del antivirus, pero aquí me sale el valor absoluto de negativo 34.5. Me lo calcula de un solo. Claro, también se tarda un poco en esto, en la compilación. Se fijan, esos 3 o casi 4 segundos que estuvimos esperando, ya no eran del antivirus, sino que está compilando. Compilar quiere decir que verifica la sintaxis de lo que nosotros hemos escrito aquí. A ver, un error muy común es que usted no ponga esta línea de código y quiera utilizar estas funciones. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Miren. ¿Qué pasa? Desde aquí me está diciendo, sale no ha sido declarado en este programa. ¿Ok? En este, ¿cuál será la traducción para scope? Pero es relacionado a este código que estoy escribiendo ahorita, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo qué significa eso en inglés. Este alcance, dice. Sí, tenemos un alcance de programa. Hasta aquí no tiene alcance sale porque nosotros no hemos pedido tener ese alcance, ¿verdad? Lo mismo con POW, con SIN, o sea, las toma como que si fuesen variables y que nosotros no las hemos declarado, fíjense. ¿Lo notan? Todos esos me los tira como error. Todas las funciones. Claro, para eso, mejor yo las incluyo, ¿verdad? Y ahora sí las puedo utilizar. No me va a dar ningún problema. ¿Cuáles otras podemos utilizar según vimos por acá? Floor, que hace lo contrario de lo de Sail. No sé si tenían dudas. No, bueno, me pareció oír ahí un micrófono. Fíjense, por ejemplo, aquí. Recuerdan que Sail redondeaba al menor entero que es mayor que el número. Floor lo que hace es redondear al menor entero. Vamos a ver cómo es la cosa. Al mayor entero que no es menor que este número. La cuestión es que siempre este va a tirar para abajo. Por ejemplo, si es 34.5 o 34.99 incluso, lo va a redondear para abajo al 34. Aquí lo dice más específicamente. Redondea x al entero más grande, no mayor a x. ¿Okay? El entero más grande, no mayor a x. Entonces, ¿por qué no va a redondear a 33? Porque no es el más grande. Que no sea mayor que este. El más grande es 34. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí vamos a compilar y ejecutar. Y aquí está. Le pone 34. Aunque sea 34.99 el que esté sacando, no redondea al siguiente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Algunos programas, usted dice ahora, ¿y para qué me va a servir eso? Hay ciertos programas en que es sumamente necesario tenerlo presente,
para poder hacer los cálculos. Después lo demás es puro ingenio de nosotros, de cómo poner estructuras de repetición, estructuras de selección en el momento adecuado, anidadas adentro de las otras de una forma correcta para lograr el objetivo. Aquí está el módulo, X módulo Y, así como nosotros lo podemos calcular también utilizando el signo de porcentaje. También podemos utilizar esa función que se llama fmod. Claro, ahí necesitamos dos argumentos que van separados por medio de coma. Los argumentos tienen que ser enteros, necesariamente. Entonces, por ejemplo, aquí usted pone 45,7. Es 45 módulo 7. ¿Qué pasa con el residuo cuando usted divide 45 entre 7? 7 por 6 son 42 y sobra 3. O sea que aquí tiene que darme 3. Ahora mismo que yo lo compile y lo ejecute. Observe. ¿Lo ve? Ahí está, el 3. Y bueno, pudiéramos seguir probando todas estas, pero es lo mismo. Observen ustedes que el argumento de esta función no puede ser un decimal, tiene que ser entero. No tiene sentido, ¿verdad? Si yo lo pongo así. Carece de sentido este número acá, 45.7. Aunque siempre lo hace, ¿verdad? Pero matemáticamente carece de sentido, ¿verdad? Y el módulo ya se salió lo que nosotros esperamos normalmente para enteros. Entonces las otras funcionan de manera similar. Aquí está miren la diferencia, este es logaritmo natural, es log. Si usted quiere logaritmo de base 10, es log 10. La raíz cuadrada, probemos la raíz, se va. Y está claro que uno puede poner, por ejemplo, square root, que es esta es la abreviatura de square root, raíz cuadrada. Y aquí adentro yo puedo hacer operaciones. Por ejemplo, puedo poner que esto sea la raíz cuadrada de w menos x. Claro, como w aquí era 9 y x es 7, me va a devolver la raíz de 2. Yo quiero probar que usted puede hacer operaciones ahí adentro, tantas como usted desee. Siempre que usted las ordene, ¿verdad? De acuerdo a la jerarquía de las operaciones. Miren, aquí está, a ver la raíz de 2, 1.4142. Y así, ustedes después, ¿verdad? Con un tiempito, pueden ir probando cómo funcionan estas otras. Y ya solo queda el seno, tangente, que no probamos, ¿verdad? De ellas. Naturalmente les ha de surgir a ustedes la duda. Y esta es la única biblioteca que nosotros podemos incluir, la matemática. La respuesta es no. Hay más bibliotecas. Lo que pasa es que nosotros no las vamos a ver todas. Miren, si avanzo un poquito, ustedes las pueden chequear después. Por aquí a la sección 6.6 creo que es. Aquí. Están todos los archivos de encabezado que tiene C++. Empezando desde aquí. Todos los archivos de encabezado tienen la característica que van en medio de estos signos, ¿verdad? De un menor igual y un mayor igual que. Entonces, aquí le dicen cuál es y qué tiene, qué funciones tiene. Por ejemplo, IOStream tiene los prototipos de función para las funciones de salida, el cout, y de entrada, el cin, presentadas en el capítulo de este libro. Y que si usted quiere profundizar más, entonces vaya al capítulo 15. Aquí le dice que anteriormente se llamaba iostream.h. O sea, en C. Pero lo reemplaza iostream, sin punto H, no lo necesitamos. Ahora, nosotros no vamos a necesitar en este primer curso de programación todas, no las vamos a utilizar. Por ejemplo, IOManip, pero eso no quiere decir que usted no puede investigar. Usted perfectamente puede investigar cómo funcionan, qué funciones tiene adentro este archivo de encabezado o esta biblioteca. Pues. Por ejemplo, IOManip contiene prototipos de la función para manipular flujo, por ejemplo, para dar formato. Si yo no estoy mal, para IOManip, por ejemplo, hay una función que se llama setW, que usted le puede poner un número en medio y deja esa cantidad de espacios fija entre lo último que usted escribió y lo siguiente. Entonces, si nosotros queremos hacer ciertas tabulaciones con diferente espaciado, me sirve. setW15 me deja 15 espacios para escribir. Y después usted escribe lo que va a escribir y pone setW8, en la siguiente columna solo le asigno 8 espacios. Entonces, para manipular el flujo de datos, como yo lo salto, tanto de entrada como para la salida. Esta CMAT, que es la que acabamos de ver, contiene los prototipos de las funciones de la biblioteca matemática, perdón, que acabamos de ver. Por cierto, este archivo encabezado dice que en la sección 4.9 se utiliza, pues pueden ir a chequearlo ahí, cómo se utiliza. Y para más detalle, otra vez, en el 15,
En el capítulo 15 del libro ustedes pueden ir a chequearlo. No es parte de la clase. Nosotros no lo vamos a utilizar todos, solo algunos, pero usted tiene que saber cuáles existen. Claro, de MAT, de CMAT, ahí sí hay que conocerlos todos, ¿verdad? Porque son muy necesarios, pues. Por aquí tiene otros, por ejemplo, CSTDLib. Esta librería sí la vamos a utilizar. ¿Por qué? Por esta partecita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo siguiente que vamos a tratar nosotros son números aleatorios? Entonces la vamos a utilizar. De ahí me interesan dos funciones, una que se llama rand y otra que se llama srand, que sirven para la generación de números aleatorios. Claro, no es lo único que hace. Hay otras, pero dice que hay que irse al capítulo 21 o el capítulo 11. Aquí dice a dónde hay que ir, ¿verdad? Para ver algunas de esas otras funciones que tiene. Por nuestra parte, esta es la que nos interesa. Cuando vayamos a la 6.7, para generar números aleatorios la vamos a utilizar. También esta, setime, contiene prototipos de función para manipular la hora y la fecha. También la vamos a necesitar en la 6.7. Ahí va a ver usted cómo influye el tiempo, es decir, la hora que nos sale aquí en la computadora. Nosotros la podemos manipular con setime y nos sirve para generar números aleatorios. De ahí están todas estas, pero no nos serán especialmente útiles a nosotros, al menos en este curso. Esta nos puede servir, cstring, cuando vamos a manipular cadenas de palabras, por ejemplo. Entonces nos sirve declarar esta, cstring. Por ejemplo, cuando estemos trabajando en el capítulo 7 con arreglos, puede ser de que esta la necesitemos. ¿Cuál otra? Bueno, y más que esta, yo creo que más que cstring, que es cadenas al estilo C, más que esa todavía necesitamos esta, string, de manera específica. ¿Ok? Que es la versión de esta, que era para C, ahora en C++, que es el lenguaje que nosotros estamos estudiando. De ahí déjenme ver, yo creo que son las principales que vamos a necesitar. Estas otras, está bueno que ustedes sepan de la existencia y vaya, ustedes tienen que estudiarlas para la pruebita virtual, ¿verdad? Que es de los contenidos meramente teóricos. O sea, no está mal que ustedes sepan que existe una clase que tiene prototipos de función para tal cosa, pero nosotros no la vamos a estudiar a profundidad en este curso. Aquí hay otro. Esta puede ser de que la utilicemos en algún momento. Pudiera ser. ¿Ok? Yo creo que son las principales. ¿Verdad? Las que hay que conocer. De todas maneras, yo las voy a ir introduciendo a medida que las vayamos usando. Lo único que usted tiene que saber es que estas son archivos de encabezado y que contienen ciertas funciones. Yo le voy a decir, mire, este archivo de encabezado lo vamos a necesitar para utilizar esta función cuyo prototipo está ahí adentro. Pero ustedes ya saben cómo funciona la cosa ahí, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, eso es lo relacionado con las funciones que ya están previamente instaladas, vienen preempaquetadas en C++. Tras que usted lo instala, ahí están ya. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito una función y no existe? ¿Qué toca hacer? Pues toca crearla, hacerla nosotros. A eso le llamamos funciones definidas por el usuario o funciones definidas por el programador. Entonces, en la próxima clase, que va a ser con la otra sección, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden asistir a las 4. Yo les voy a avisar qué día va a ser, muy probablemente la otra semana. Entonces pueden hacerlos. Los que necesiten ahí me envían el link. Si no, pues les subo la grabación, ¿verdad? Como siempre, ahí la pueden revisar. Vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. Funciones definidas por el programador. Vaya, por ejemplo, no hay ninguna función que me calcule el factorial de un número. Nosotros en la clase anterior, si ustedes ya revisaron la grabación, Pero vimos cómo calcular. ¿Perdón? Hay lo del factorial. No le logro escuchar bien, fíjense. Es que yo creo que es mi internet. Bueno, no sé. No sé si lo escribe ahí por el chat. Porque sí se le escucha como entrecortado. Yo mencionaba lo del factorial de la clase anterior. Correcto, entonces nosotros podemos hacer una función que se llame factorial y que me devuelva el factorial de un número. Podemos hacer una función que yo le meto un número y me diga si es primo o no. Que me diga si es primo o es compuesto. Esa función no la va a encontrar usted en la biblioteca matemática. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito eso dentro de un programa,
y no lo tengo, entonces yo tengo que crearlo. Y lo hacemos a través de funciones. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en la próxima clase. Ok, la pregunta de Esther, para la prueba virtual, ¿qué temas tenemos que estudiar? Esther, diríjase al campus virtual, váyase ahí donde dice el plan de clases, donde está el plan de asignatura, y revise la segunda unidad. Ahí aparecen todos los temas y aparece también la unidad del libro donde aparece ese tema. Esas son las secciones que usted tiene que leer, ¿verdad? Para la pruebita virtual, que es teórica. Entonces, es la teoría que usted tiene que ir leyendo. Cuando uno vaya a crear la función, uno tiene que poner, o sea, no tiene que crear una, como por decirlo así, una biblioteca, ¿no? Mire, es que cuando uno crea una biblioteca, lo que crea es una colección de funciones. Se puede hacer, se pueden crear bibliotecas, uno las puede crear. Claro, no se estudia en esta clase. Es un tema de programación 2, ¿verdad? Solo la consulta, sí, sí, no, para no... Correcto, no tenemos que, solamente crea la función a nivel local, ¿verdad? Dentro del programa. Cuando nosotros creamos un archivo de encabezado, entonces nosotros ahora creamos un grupo de funciones alrededor de un temita. Vaya, por ejemplo, podemos crear un archivo encabezado que se llame polinomios, que nos sirva para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir polinomios, para calcularle los ceros al polinomio. Entonces, ¿me entiendes? Va a haber una función para cada cosa, para sacar el grado del polinomio. Entonces creamos un conjunto de funciones y las empaquetamos dentro de ese archivo de encabezado. La única diferencia con los archivos de encabezado, ¿saben cuál es? Que en lugar de guardarse como .cpp, se guardan como .h. Y claro, hay un prototipo de cómo programar eso, ¿verdad? Entonces, no se cubre dentro de programación 1, sino que si alguien estudia aquí, por ejemplo, matemáticas, que lleva programación 2, entonces es ahí el lugar para donde ver, porque incluso es otra orientación la que se le da. Nosotros estamos viendo aquí programación modular, o sea, a base de funciones, y en este tipo de programación hay que estudiar algo que se llama programación orientada a objetos. Entonces, que es otra visión del mundo de C++, es en realidad C++. Es la ventaja que tiene C++ sobre C, la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad, Ken?